Hola mis amigos, estamos aquí con otro video. Epístola de San Pablo a los Corintios, segunda epístola, capítulo 3. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. Una carta de Cristo conocida y leída por todos los hombres. Capítulo 3, versículo 2 de la epístola. Y aquí leyendo capítulo 3 de este libro de estudio de esta importante epístola de San Pablo. Permítame volver un poco sobre los pensamientos contenidos en los dos primeros capítulos de nuestra epístola. Esta última presenta un tema particular: el ministerio, su funcionamiento, la tarea que le incumbe y las cualidades indispensables para ser ministro de Cristo, principios en los que penetraremos más a medida que profundicemos este tema. Es necesario destacar que el ministerio tiene en esta epístola un carácter muy amplio. No es solamente el ministerio apostólico, el ministerio de la palabra, pues lo que aquí es traducido por ministerio en otros lugares se traduce por servicio. En efecto, todos tenemos un ministerio, si bien no todos tenemos el de la palabra, cada cual el Señor le ha confiado un servicio, y a menudo el más ínfimo servicio a los ojos de los hombres tiene una importancia muy grande a los ojos de Dios. Más adelante en los capítulos 8 y 9 el apóstol se extiende acerca del servicio pecuniario en relación con los santos, muestra cómo debe ejercerse y se considera dichoso de participar en él. Compenetrémonos bien de esta verdad, aunque no tengamos un don del Espíritu en favor de la asamblea o del mundo. Todos tenemos un servicio particular al cual debemos consagrarnos tan cuidadosamente como si fuera un servicio público. Si este último tiene más apariencia a los ojos de los hombres, ofrece también más peligros para aquel que lo ejerce. Al considerar el primer capítulo podemos concluir que nuestro servicio para el Señor, cuando se alía a la confianza en nosotros mismos, siempre se verá aquejado no por la nulidad, pues no hay ni siquiera uno de nosotros que nos tenga que pasar en el transcurso de su servicio por el juicio gradual y minucioso de sí mismo, pero al menos se verá aquejado de debilidad. En proporción a la importancia de que estemos dispuestos a atribuirnos, como lo hemos visto, el más grande de los apóstoles decía para que no confiásemos en nosotros mismos: soy menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios capítulo 3, versículo 8, y aún nada soy. En la medida en que esta verdad es realizada, el ministerio cristiano es bendecido. El apóstol ejercía este juicio absoluto de sí mismo, por ejemplo de sus hermanos, y para animarlos en el camino. Al final del capítulo 1, hemos visto que el objeto del ministerio de Cristo, de manera que el apóstol se aboca a resaltar sus glorias. Muestra a continuación que para presentar a Cristo se precisa poder. Es necesario estar ungido y sellado con el Espíritu Santo. Nada hay más miserable que presentar a las almas la verdad de Dios como un asunto de inteligencia o como un resultado de nuestros estudios,
pues de esta manera la acción de la palabra sobre la conciencia es anulada, ya que solo el Espíritu de Dios puede darle eficacia. En el capítulo 2, el ministerio no tiene solamente por objeto presentar a Cristo, sino también una acción en la asamblea con miras a la disciplina. Pero la disciplina debe ejercerse con amor. Sin amor no es otra cosa que un juicio legal que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Al fin del capítulo, el ministerio a la presentación de la victoria de Cristo a los hombres y la presentación del perfume de Cristo a Dios, lo que constituye una inmensa responsabilidad para nosotros, pero también para los que rechazan nuestro testimonio. Y llegamos así al principio del capítulo 3, donde hallamos una nueva función del ministerio. Este tiene por fin no solamente presentar el perfume de Cristo en el mundo, sino también dirigirle una carta de Cristo conocida y leída por todos los hombres. Los Corintios eran sin duda la carta de recomendación del apóstol. Mas para Pablo esta carta era absolutamente idéntica a la carta de recomendación de Cristo. Pablo no había escrito su propio nombre sobre el corazón de los corintios, sino solamente el de Jesús. Cuanto ministro de Cristo, en lugar de seguir el ejemplo del apóstol, han tenido la triste función de escribir un nombre de hombre o el nombre de la secta a la cual pertenece o cualquier otra cosa sobre el corazón de los creyentes. El Señor había suministrado a Pablo los instrumentos necesarios para escribir la carta de Cristo y había llevado a cabo fielmente su tarea. Sus tablillas eran tablas de carne del corazón y no las tablas de piedra de la ley. Su pluma y su tinta, el Espíritu de Dios, su carta a la iglesia, su tema, Cristo, un solo nombre de ningún otro, un nombre que contiene en su sílaba el consejo de eterno Dios, todos sus pensamientos de todas sus glorias. Así como los corintios, también nosotros somos el fruto del ministerio del apóstol, ministerio que está contenido en la palabra de verdad. Y como ellos somos llamados a hacer la carta de recomendación de Cristo, conocida y leída por todos los hombres, pero no tal lo bien, el ministerio del apóstol es llamado que no a formar individuos, sino un conjunto. El apóstol no les dice, vosotros sois cartas, sino vosotros sois la carta de Cristo, aunque sea perfectamente cierto que todo cristiano individualmente debe recomendar a Cristo ante el mundo. Tal era la importancia de la iglesia, de la asamblea de Cristo a los ojos de Pablo. Al final de este capítulo confía a los corintios el secreto que les permitirá hacer esta epístola de Cristo secreto sencillo y elemental. Es preciso que todos nosotros, pues aquí se trata siempre del conjunto de cristianos, tengamos por objeto la contemplación del Señor. Esta contemplación nos transforma gradualmente en su imagen gloriosa de tal manera que el mundo no pueda ver más que a Cristo en su iglesia. Versículos 7 a 18, ministerio de la ley y el del Espíritu. Este mismo capítulo 3 nos presenta otra función importante del ministerio cristiano. Tiene una enseñanza en vista. Por ello, el apóstol resume el conjunto de la doctrina cristiana en el paréntesis que se extiende del versículo 7 al 16. Esta doctrina está en absoluto contraste con lo que la ley había enseñado hasta entonces. Ahora bien, entre los cristianos de nuestro día que pretenden conocer la gracia, cuán pocos la comprenden realmente, la separan enteramente de la ley. Hallamos aquí pues la diferencia entre el ministerio de la letra, es decir, de la ley, y el ministerio del Espíritu. El apóstol empieza por mostrar que el ministerio de la ley es un ministerio de muerte.
La ley sin duda promete la vida a aquel que le obedezca, pero ¿es capaz el hombre de obedecer, de obtener esta vida prometida? Lo que hace que ello sea imposible es el pecado, y el pecado no es otra cosa que la voluntad propia, la desobediencia del hombre. Así la ley, aunque prometa la vida, es un ministerio de muerte. Condena a aquel que no la ha seguido y le convence de pecado. Todo hombre bajo la ley se halla, pues, bajo ministerio que le mata, pronunciado sobre él la sentencia de muerte. Es el tema del capítulo 7 de Romanos. La ley hacía nulas de una vez para siempre todas las pretensiones del hombre en cuanto a ponerse en regla con Dios y obtener la vida de esta manera. En contraste con el ministerio de muerte, el apóstol habla no del ministerio de vida, sino del ministerio del Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo obra, trae la vida al alma. Por otra parte, el ministerio de la ley es un ministerio de condenación, mientras que el ministerio del Espíritu lo es de justicia. Pero no se trata de una justicia humana y legal, pues el Espíritu ha venido para anunciarnos la justicia de Dios, tal es el propio contenido del Evangelio. Por ello, el apóstol le concede tal grande importancia. Muestra la manera por la cual Dios ha podido reconciliar su odio contra el pecado, una justicia que debe condenar el pecado, con su amor hacia el pecador. La justicia de Dios es así una justicia justificante y no una justicia condenatoria. Esta conciliación de dos cosas inconciliables no se halla sino en la cruz de Cristo, donde la justicia y la paz se besaron. No existía otra cosa parecida antes del ministerio cristiano, del cual el apóstol era el representante. Este ministerio es el resumen de todos los pensamientos de Dios en relación con los hombres. Por él aprendemos a conocer a Dios en toda su gloria, en toda la perfección de su naturaleza y de su carácter. El apóstol continúa y dice: mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 11. Lo que permanece es el carácter de Dios. Nada hay que añadir. Lo que Dios nos ha revelado de sí, lo que Dios es, su gloria entera, se ha mostrado en la obra que cumplió en la cruz por nosotros. Esta obra subsiste para siempre, jamás. Esta obra subsiste para siempre, jamás con gloria. Al final de este pasaje se dice, versículo 17, en donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. La ley era un ministerio de esclavitud que volvía al hombre incapaz de acercarse a Dios. La gracia nos introduce en su presencia y podemos contemplar sin velo la persona del Señor Jesucristo, quien ha sido hecho justicia de Dios por nosotros, como ya lo hemos visto, tener plena libertad para entrar ante el mundo, una carta de Cristo. La consideración de la gloria del Señor nos transforma gradualmente de gloria en gloria a su semejanza. Esta transformación es parcial, pues no hemos alcanzado la perfección y la alcanzaremos jamás aquí abajo. Todo este pasaje presenta la oposición más completa entre el ministerio de la ley y el del Espíritu. Los dos ministerios no concuerdan en punto alguno. El de la ley es un ministerio de muerte y no puede hacer otra cosa de que condenar. La ley, aún en su carácter menos severo, tal como Dios la hizo conocer a Moisés cuando por segunda vez le dio las tablas de la ley, no podía hacer otra cosa que condenar. Un régimen en el cual la ley está mezclada con misericordia. Régimen bajo el cual
Israel se hallaba, de hecho, pues no se hallaba bajo el régimen de la ley pura. Es mortal para aquellos que lo aceptan. Ahora, los que no son judíos, diciéndose cristianos, se sitúan bajo este régimen mixto, no pueden esperar más que una condenación absoluta, pues la ley no es solo ministerio de muerte, sino también de condenación. El hombre se halla bajo la sentencia pronunciada por la ley y esta sentencia es irrevocable. Todo hombre situado bajo la ley, no haya otra cosa que esto, pero Dios emplea este medio para convencerle de pecado, a fin de instruirlo acerca de su propio estado y conducirlo a reconocer que solo la gracia de Dios puede proveer un sacrificio que le libre de la maldición de la ley. Por la venida del Señor que trajo la gracia de los pecadores, todo el sistema de la ley como medio de justificación no cuenta. El Evangelio de la Gloria. Si la ley es un ministerio de muerte y de condenación, el ministerio cristiano es, como lo hemos visto, el del Espíritu y el de la justicia. Pero hallamos aún otra cosa en el pasaje que hemos leído. El Evangelio que el apóstol presentaba era el Evangelio de la gloria y traía el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A menudo en los escritos de Pablo se habla del Evangelio buenas nuevas de la gloria. Muchos ven en ellos solamente la idea de que el Señor, después de haber cumplido la obra de la redención, ascendió a la gloria. En efecto, esto es una buena nueva, pero el término va mucho más lejos. La gloria es el conjunto de todas las perfecciones de Dios, puesta en la luz desde la cruz. ¿Quién pues las hace conocer? ¿Dónde puedo verlas? En la paz de Jesucristo. En él, Dios ha manifestado su odio contra el pecado, su justicia que debía condenarlo y lo condenó. En efecto, en la persona del Salvador, y manifestó Dios su santidad, una santidad que no puede ver el mal ni soportarlo en su presencia. Allí mostró Dios su majestad, la grandeza del Dios soberano que se digna tener en cuenta a sus criaturas. Allí subraya Dios su amor, el punto culminante de su perfección, en un amor que ha tomado a nuestro favor el sublime nombre de la gracia. La gracia fue a buscarnos al fondo del abismo en el cual el pecado nos había hundido a fin de salvarnos y conducirnos a Dios. Y aquí lo que es el Evangelio de la Gloria de Dios. En el capítulo 3, 18, el apóstol nos muestra que todos podemos presentarnos ante esta gloria y compenetrarnos de ella. Para nosotros no existe más el miedo delante de esta gloria, pues la justicia de Dios ha sido plenamente satisfecha por el don de Cristo. ¿Cómo podrá esta justicia alcanzarme para condenación si después de haber alcanzado a mi Salvador lo ha hecho sentar a la diestra de Dios? Es una cosa pasada. El amor de Dios resplandeció una vez en mi favor. A menudo pienso en la palabra resplandecer. El amor ha sido manifestado y de pronto puesto en plena luz en este lugar sombrío donde el Hijo de Dios, rechazado por los hombres, fue crucificado. ¿Puedo ver un amor más completo que el que fue mostrado en la cruz? El apóstol compara ahora la gloria manifestada bajo la ley con la gloria puesta plenamente en luz bajo el régimen de la gracia. Toma por ello el ejemplo de Moisés. Había cierta gloria bajo la ley, pero no la gloria. Podéis daros cuenta leyendo el capítulo 33 del Éxodo, donde después del pecado del becerro de oro, Moisés pide a Dios que le deje ver su gloria. Jehová responde que esto no es posible. Moisés no podía ver la faz de Dios. Este permanecía solo en su propia gloria. La nube era su morada gloriosa. Nadie podía penetrar en ella, solo bajo el régimen de la gracia
los discípulos pueden entrar en la nube y oír al Padre que les habla de su Hijo. A pesar de aquella interdicción, Jehová hace conocer a Moisés todo su bien, es decir, parte de su gloria, en la medida en que ella podía ser revelada bajo la ley. Parecería a primera vista que aquí entramos bajo el régimen de la gracia. De ninguna manera Dios, quien no puede negarse a sí mismo, consciente en anticipar que Él es un Dios de misericordia, de bondad y paciencia, pero al mismo tiempo un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés, el mediador de la ley, fue por así decirlo, el único hombre en Israel que no estuvo bajo la ley. Conocía algunos rasgos preciosos del carácter de Dios de gracia y podía gozar de ellos. En estas condiciones sale de la presencia de Dios y se presenta ante el pueblo. ¿Qué sucede? Su rostro resplandece, aquellos pocos rayos de la gloria de Dios que había recibido brillaba en su rostro. La visión de esta gloria cautivará al pueblo. Todo lo contrario, tuvieron miedo de acercarse. Temían la gloria porque contenía los elementos del juicio. Entonces Moisés pone un velo sobre su rostro. Este hecho es el punto de partida de todo nuestro pasaje. Pero Moisés no pone un velo sobre su rostro solamente porque los hijos de Israel no habían podido soportar esta luz. Lo pone a fin de que el pueblo no fijase sus ojos en la consumación de las cosas que debían tener fin. No debían ver la gloria. Si la hubiera visto tal como nosotros la vemos, habrían salido del régimen bajo el cual Dios los había colocado y habrían visto a Cristo en todas las ordenanzas de la ley. El régimen de la ley hubiese terminado toda la continuación de los designios de Dios respecto de los hombres se hubiese visto interrumpida. Nosotros, si vemos en su faz todo el conjunto de la gloria de Dios a nuestro favor, descubrimos en él cosas maravillosas. Dios se vale de estos descubrimientos para hacernos apreciar el tesoro que poseemos en él y para llenarnos del deseo de imitar a nuestro modelo. El apóstol nos muestra a continuación que este velo que está sobre la faz de Moisés se halla también para los judíos sobre las escrituras. Es un juicio sobre ellos, según Isaías 6. Lo único que debían ver en las escrituras era Cristo, y ello era precisamente lo que no veían. ¿Sabe cuántas letras y sílabas compone las escrituras? Pero nada conoce de la persona del Salvador. Es lo que hallamos aquí. El velo está sobre el rostro de Moisés, el que habría podido informarles acerca de la gloria de Dios. Está sobre la escritura, las que les habrían hecho conocer a Cristo, y aún más el velo está sobre sus propios corazones. En cambio, hoy, ¿qué diferencia? Podemos considerar cara descubierta la gloria del Señor. El velo está quitado de la faz de nuestro Moisés, el Señor Jesús. Podemos permanecer ante Él para contemplarle con plena libertad. Todo lo que Dios es, toda su gloria ha sido manifestada en el Hijo del Hombre y en el Hijo de Dios por la redención. El resultado de esta contemplación es que somos transformados a su misma imagen. Bienaventurados los creyentes que entran con esta plena libertad ante la faz descubierta de Jesucristo, están lo suficientemente interesados en sus perfecciones para reproducirlas en su marcha aquí abajo. Toma en cuenta esta palabra. Nosotros todos mirando a cara descubierta. No hay velo alguno sobre la faz de Jesucristo, ni tampoco sobre nuestro rostro. Nuestros ojos están abiertos ahora. Los de Israel serán abiertos más tarde, según Isaías 29, 18, y según nuestro pasaje, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
Amado Dios, nos ha abierto los ojos, pero nosotros debemos tenerlos abiertos. Podríamos cerrarlos fácilmente. Entre las manos de Satanás, todo lo que hay en el mundo contribuye a cegarnos si no tenemos cuidado. Entonces, perdiendo de vista la gloria de Dios, quedamos frenados en lo que es peor, retrocedemos en nuestro desarrollo espiritual y el nombre de Cristo pronto es borrado de nuestro corazón para ser reemplazado de las cosas que nos acreditan a los ojos del mundo. Final del capítulo 3. Muchas gracias.